Panteísmo. Viene de pan, todo, teos, Dios. Ya su etimología nos dice de qué vamos a hablar. Según el panteísmo, Dios y el universo son uno y lo mismo. Dios es todo lo que existe y todo lo que existe es Dios. Es, si pusiéramos un ejemplo, como si tuviéramos una luz blanca que pasa a través de un prisma y se divide en diferentes colores. Todos esos colores serían solo las manifestaciones, los modos en los que Dios se muestra y se expresa en nuestra realidad o como lo percibimos, pero sigue siendo Dios. Dios es todo y todo es Dios. Todo es una realidad única y todo es Dios. Ya repetí muchas veces Dios, pero es la base de esto. Sí toma en cuenta a Dios, pero para el panteísmo, Dios no es una persona, no es trascendente. Dios está ahí, en todas partes, en todos lugares. Me gustó una forma de ver lo que escuché por ahí, que es como si fuera nuestro sueño. Cuando nosotros soñamos vemos cosas y puedes ver lugares, personas, pero no es que esas personas realmente estén fuera de ti. Tú las estás soñando, forma parte de ti mismo, de tu subconsciente, como aunque no es así, es como si en el panteísmo todo fuera el sueño de Dios. Hay otras formas mucho mejor elaboradas de expresarlo, pero se relacionan mucho con lo que mencionaban en su momento los griegos con el logos o en Oriente con el Dao, sobre que todo lleva a lo mismo, no hay algo que sea diferente. Lo que nosotros percibimos como diferentes personas, lugares, países, son solamente manifestaciones del mismo Dios. No hay seres individuales, es un solo ser que se expresa en diferentes formas, en diferentes modos, pero sigue siendo una sola unidad. No existen temas individuales, es una unidad que contiene todo. Esto es el panteísmo inmanente, que se habla del por ahí del siglo XVI, pero hay otro tipo de panteísmo por ahí del siglo XIX, que es el panteísmo trascendente o panenteísmo. Aquí Dios sí engloba el universo, pero no se limita al universo, va un poco más allá. Me voy a quedar solo con el panteísmo inmanente, donde Dios es el universo y el universo es Dios. Hay algunos tipos de panteísmo inmanente, tres principales: el emanatista, el realista o evolutivo y el idealista. Para el emanatista, Dios no crea, Dios no es un Dios creador, Dios solamente tiene una emanación, un flujo y un reflujo, un ir y venir, que lo que busca es ir sacando cosas a partir de Dios y que regresan a Dios. Para el realista o evolutivo, el espíritu y la materia son solo modos de la misma sustancia. Van cambiando, van avanzando, en estos dos van divinizándose para poder llegar o alcanzar un estado superior, pero surgen de la misma sustancia que es el universo y que es Dios, que para el panteísmo es lo mismo. El tercero sería el panteísmo idealista, que para él hay un único ser y todo lo demás son fenómenos, apariencias, ilusiones. Lo que nosotros vivimos y vemos no es una realidad, solo es una ilusión, una apariencia que nosotros le damos a nuestro entorno, pero en realidad siguen siendo Dios y sigue siendo el universo, es una sola cosa. Esto nos lleva a algunos temas. ¿Cómo, ¿Cómo es el Dios del panteísmo? Porque tienen en su nombre el prefijo teos, habla de Dios, tienen un Dios, pero ¿cómo es el Dios del panteísmo? ¿Qué afirma sobre su Dios? Su Dios es algunas cosas, principalmente cuatro. Su Dios no es trascendente, forma parte del universo y es el universo porque son una sola cosa. Es decir, punto 2, Dios es la naturaleza, lo que tenemos a nuestro alrededor, los árboles, las plantas, animales, los seres humanos, todo es Dios. También punto 3, Dios está sujeto a cambio y a evolución.
porque las personas y los animales y las cosas cambian, se modifican. Entonces, como Dios es el universo y el universo es Dios, Dios cambia. También para el panteísmo, Dios se hace con el hombre y con el mundo, forma parte de lo mismo y se hacen uno al otro. El hombre hace a Dios, el mundo hace a Dios, y Dios hace al mundo y Dios hace a los hombres. Ahora, ¿cómo piensa el cristianismo a estos puntos? ¿Cómo es el Dios cristiano en contraposición con lo que es el Dios del panteísmo? Para los cristianos, para nosotros, Dios es un Dios trascendente. Dios está más allá del universo, de la materia, Él la creó. Por lo tanto, punto 2, Dios es distinto de la naturaleza. Dios no es la naturaleza. Dios no es como nosotros podemos ver no está en nuestra realidad en cierto punto, porque dicen los filósofos que Dios tendría que tener algunas características, 5 principales. Dios, desde el punto de vista filosófico, debería ser infinito, eterno, inmutable, necesario. No sé si fueron 5 o 4, pero son esos los puntos principales. Si Dios es eso, nosotros como humanos deberíamos de serlo, pero volteamos a nuestro alrededor y no somos infinitos, ni eternos, ni inmutables, ni necesarios. En realidad, nosotros somos todo lo contrario. Somos finitos, temporales, mutables, imperfectos, y somos seres contingentes. Dios es el ser necesario que es el origen de todo, y nosotros somos su creación, somos contingentes a Él. Por lo tanto, para nosotros Dios no puede ser todo ni todo estar en Dios. Dios es aparte de la naturaleza. El tercer punto que decían ellos es que Dios está sujeto a cambio y evolución. Para nosotros, para los cristianos, como mencionábamos también para el punto de vista filosófico, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no se altera por lo que hay a nuestro alrededor. Sigue siendo el mismo, era, es y será el mismo. El cuarto punto, Dios se está haciendo al hombre y el hombre hacia Dios, el mundo hacia Dios y Dios hacia el mundo. Desde el punto de vista cristiano, lo tenemos muy claro, Dios no es el que se hace a través del mundo, Dios es un Dios creador que existe antes del mundo y que creó al hombre y es su creador y su Dios desde el origen, desde antes de que el ser humano existiera. Esos son como algunos de los puntos principales de cómo se contrapone el panteísmo con el punto de vista cristiano. Hay algunos otros puntos que podríamos platicar sobre el panteísmo, pero este sería solo un panorama general, un inicio solamente a cuáles son las características del panteísmo y cómo se podrían contraponer con el punto de vista cristiano. Son temas bastante amplios y hay muchos filósofos que hablan sobre ello, pero espero nos dé tiempo para en algún otro momento profundizar más. Este sería solo un inicio, una introducción, y espero sea de utilidad.